La verdad, un poco lo mismo, ¿no? Hay que ir día a día evaluando. Lo bueno es que ayer entrenó, hoy va a entrenar otra vez y seguramente ahora después del entrenamiento tomemos una decisión, pero cada día está mejor, entonces no nos ilusiona. ¿Entrenó en qué capacidad? ¿Cómo? ¿En qué capacidad entrenó? Sí, sí, entrenó con el grupo. Sin limitaciones. No, entrenó ayer entrenó con el grupo, hicieron un reducido, así que nada, entrenó a la par. Javi Valentina Peña para Blue Radio Colombia. ¿Qué modificaciones de pronto han analizado con el Tata de cara a este partido tan importante para lo que va a ser esa clasificación a los playoffs? De pronto, ¿qué variantes podríamos tener en el equipo que ustedes hayan explorado en los entrenamientos, obvio sin revelar mucho? Sí, la realidad es que no tuvimos mucho tiempo de entrenar porque bueno, llegamos ayer, los jugadores que llegamos casi 7 de la mañana a Miami, no pudimos entrenar con los jugadores que jugaron el día anterior, solo con los que no jugaron. Entonces, nada, trataremos de evaluar hoy más que nada físicamente cómo están los jugadores y tomar una decisión de cara al partido. Sabemos que es importante, así que nada, trataremos de hacerlo mejor. ¿Cómo está el otro Leo? ¿Cómo está Campana? Campana está fuera, seguramente no va a llegar, pero bueno, nada, también trabajando para recuperarlo lo antes posible. Pero que el hamstring con él también. Eh, también he hablado con los médicos y bueno, nada, es una lesión bueno, que por ahí va a llevar un poquitito más, pero trataremos que se recupere lo antes posible. Javier Fernando Estrada de Ecuador TV. ¿Cómo toman el tema de eliminatorias, sobre todo de convocatorias y la cantidad de bajas potenciales que tiene el club cada vez que se da esto? ¿Incomoda un poco? ¿Cómo lo van tomando? Sí, la verdad que es algo para tener en cuenta, ¿no? Nos pasó la vez pasada que casi se nos fueron 10, 12 jugadores. Ahora otra vez lo mismo, pero bueno, nada, es algo que tenemos que evaluar. Por un lado son cosas buenas porque son jugadores que se van a sus selecciones, quiere decir que lo están haciendo bien. Pero bueno, nada, nosotros como cuerpo técnico tenemos que adaptarnos y hacer lo mejor posible para el club. ¿Cuál es el alcance de la ausencia de Campana? ¿Cómo? La ausencia de Campana. ¿Qué tiene? El alcance. El alcance de cuándo va a volver? Ajá. Y no lo sabemos todavía, hay que ir, es lo mismo, trataremos de hacer, como dije antes, lo mejor posible para que se recupere lo antes posible y ver si puede llegar a los últimos 2 partidos con Charlo. Javi, el equipo está prácticamente contra la pared, Ujú. ¿no? Porque tienen que ganar los partidos. Tata lo dijo que prácticamente el tiempo en el que ustedes decidían su futuro había pasado. Eh, ¿Cuál es la actitud que tiene que tener este equipo en estas últimas horas previas del partido para saber asumir esa responsabilidad? Sí, la verdad que es una realidad, hoy ya no depende exclusivamente de nosotros. Pero más allá de eso no quiere decir que nosotros no vamos a dejar de intentarlo. Sabemos que tenemos que ganar los 3 partidos que nos quedan, sabemos que el más importante es el del sábado porque es el que más cerquita tenemos, así que nada, la actitud va a seguir siendo la misma de siempre, de tratar de conseguir los 3 puntos, especialmente jugamos acá en casa, así que nada, es un partido importante. ¿Influye, Javi, que Cincinnati guardara a sus jugadores titulares a mitad de semana y ustedes tuvieron que jugar con todo ante Chicago? Sí, no sé si influye o no, quizás ellos tienen la posibilidad hoy por la posición que están de guardar sus jugadores, de rotarlos un poco más. No es el caso nuestro, nos viene pasando hace mucho tiempo que no tenemos esa posibilidad, pero bueno, es la realidad que viven ellos y nosotros es una realidad diferente en la cual tenemos que afrontar. Aparte de lo físico, mentalmente, ¿cómo se siente el equipo? ¿Cómo se sienten ustedes con tantos partidos, tantas entrevistas? Por ejemplo, Tato ya no habla ante todos los partidos porque también está cansado de hablar. ¿Cómo se sienten mentalmente, más que físicamente? No, o sea, es un desgaste general, pero tampoco hay que dejar de lado de que no estamos jugando el pase a la postemporada, ¿no? Entonces es por lo que venimos luchando todo el año. Es el último esfuerzo que tenemos que hacer para intentar lograrlo. Entonces, más allá del cansancio y todo, es un equipo que todavía tiene ganas y muchas ganas de poder conseguir el pase a los playoffs. Así que el cansancio está, pero mentalmente estamos fuertes y preparados para poder afrontar estos 3 partidos. Javi, Si el Leo, caso si de... Leo puede jugar, ¿tú crees que va a ser de titular o va a ser de la banca? Y tú crees que él, como está ahora físicamente, él puede jugar muchos minutos? Porque no ha jugado mucho desde septiembre 3. Sí, es algo que por ahí vamos a tener que evaluar con él, a ver cómo se siente hoy después del entrenamiento, por eso es una charla que seguramente el Tata va a tener con Leo, y dependientemente cómo él se sienta después del entrenamiento, se va a tomar una decisión.
Sabemos por lo que viene trabajando, los partidos que no viene jugando, pero bueno, será una decisión que el Tata deberá tomar. ¿Siempre viajará con Argentina, Messi, aún si no juega mañana? Bueno, es una decisión que también se tomará todo dependiendo de lo que pase entre hoy y el partido de mañana. Javi se viaja para cuando está definido que viaje con Argentina, tanto él como Farías. Y aparte preguntarte por qué trabajos defensivos está haciendo el equipo, teniendo en cuenta la cantidad de goles que ha recibido en los últimos partidos. En cuanto al viaje, como dije recién, se evaluará después del partido del sábado, a ver si los chicos han jugado, cómo están físicamente, todo, pero después, ya te digo, será una decisión del club si viajen o no, pero están convocados, así que todo indica de que viajarán. Y después en cuanto al trabajo defensivo, no tenemos tiempo todavía de trabajar, seguramente hoy haremos algún trabajo táctico, pero bueno, muchas veces estas cosas pasan cuando el equipo necesita el resultado y tiene que ir a buscarlo, ¿no? Lamentablemente, bueno, el partido pasado, en ese afán de ir a buscarlo, el equipo contrario consiguió hacer varios goles. Sigue los objetivos de recuperar el caso de Diego, ¿cómo está? Porque no lo vimos en el último partido a Diego Gómez. ¿Está en condiciones para hacer de la partida? También Diego en este momento está entrenando, se evaluará, tiene pocas chances la verdad, pero bueno, por la cantidad de jugadores que tenemos, por la cantidad de partidos que tenemos, o sea, es por eso que a todos esperamos hasta último momento para poder hacerlos parte de los partidos, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo reacciona hoy. ¿Sigue el objetivo de recuperar a Jordi Alba? ¿Le molesta el equipo, los Facundo lo han convocado, pero dicen que va a entrenar con la selección 23? Entonces, ¿es algo que les incomoda a ustedes, en especial cuando tienen un partido en esta fecha FIFA? La realidad es que siempre es bueno, ¿no? que convoquen a los jugadores a su selección. Aparte, Facundo es un jugador joven, ha sido convocado a la selección argentina, o sea, no lo veo como algo malo, todo lo contrario, ¿no? Pero si se va con el sub-23, entonces como que es, porque la regla es que tiene que dejarlo para la selección mayor, pero si está entrenando con la 23, ustedes no están obligados a No estamos obligados, pero te vuelvo a repetir, o sea, siempre que un jugador tenga la posibilidad de ir a una selección es bueno, no es algo malo. Después, si puede estar o no al partido, bueno, es algo que nosotros tenemos que evaluar, pero no tomamos una convocatoria de un jugador, sobre todo una selección tan importante, de una manera negativa, sino de una manera positiva. ¿Sigue el objetivo de recuperar a Jordi Alba para Charlotte? Lo había dicho el Tata la semana pasada, ¿o está bastante compleja su situación para volver a las canchas? No, sigue el objetivo, esperemos que poder contar con Jordi para los últimos 2 partidos. La verdad que nada, es un jugador importante y bueno, ojalá pueda estar. ¿Qué fue un desgarro? No te sabría decir específicamente lo que fue, sí fue una lesión en el hamstring. David Wilson está en la lista de los convocados por la selección de Honduras, o de los jugadores que no van a estar disponibles para ustedes. ¿Cómo? David Ruiz Sí. está en la lista de los jugadores que no van a estar disponibles. ¿Está convocado o no? Anuncio de la federación. La verdad todavía no sabemos si fue anunciado o no. Una preguntita para terminar, vos que estás tan cerca del plantel ahí encima, ¿se ve la rebeldía de saber que estamos entre la espada y la pared ahora sí? Porque este sábado básicamente es crucial. A veces después de perder 4-1 hay un bajoncito, pero ¿los ves con ese fuego en los ojos para salir mañana y comerse a Cincinnati? Sí, la verdad que sí, aparte, como vos decís, dolió la derrota del otro día porque sabíamos que con Chicago también era un partido importante porque nos daba la posibilidad de poder seguir dependiendo de nosotros. Entonces ahora eso ha cambiado, pero no dejamos de tener la ilusión. Sabemos que si logramos los 9 puntos, o sea, posibilidades hay. Entonces en el fuego está, las ganas está y ojalá se nos pueda. Porque además de ilusión hay que tener un temple y unas ganas locas de comerte al rival, ¿no? Sí, seguramente, y este equipo lo tiene, en este último tiempo lo ha demostrado de la manera que compite, así que nada, esperemos mañana poder conseguir los 3 puntos. ¿Listo? Bueno, chao, buen día.